Hoy quiero estar tratando un tema serio con la iglesia y es algo que el Señor ha estado ministrando a mi vida y ministrando a mi corazón, porque sé que más de una persona ha estado batallando a nivel de los pensamientos. Y hoy es por eso que el Señor ha puesto en mi corazón tratar sobre el tema cómo ganar la batalla en la mente. Y lo primero que quisiera que entendiéramos es que todo pecado, toda atadura y toda rebelión comienzan en primer lugar en el mundo de nuestros pensamientos. En su epístola a Santiago, en el capítulo 1, en el verso 15, él trata de explicar este asunto. Y él dice que la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Noten que toda batalla comienza en la mente. Y hay enfermedades de las que se dicen que una persona entre 1000 la padecen. Pero cuando hablamos de la batalla en la mente, la estadística es totalmente diferente. Porque podríamos decir que tal vez, y solo tal vez, una de cada 1000 personas no tienen batallas en la mente. Y es ahí el campo donde el enemigo más nos ataca. Y es impresionante ver cómo las estadísticas de enfermedades mentales van creciendo en medio de la sociedad. Hoy cada vez es más común escuchar sobre esquizofrenia, sobre demencia, sobre trastornos de personalidad, sobre trastornos obsesivos y también algunos que son más comunes entre nosotros, como lo es la depresión y es la ansiedad. Y estos pensamientos son literalmente el ataque del infierno sobre nuestra mente. Son pensamientos que nos hostigan, son pensamientos que nos mortifican y son pensamientos que nos turban. Por eso dile al que está a tu lado: la mente es un campo de batalla. Dile: la mente es un campo de batalla. Y sabes, hoy tenemos que aprender lo siguiente, y es que el diablo no tiene acceso a nuestros pensamientos. El diablo no puede saber lo que tú estás pensando. Por eso lo que él va a hacer es enviar pensamientos que te mortifiquen, que te hostiguen y que te turben. El único que tiene el poder para conocernos a plenitud es el Señor. Dios tiene 3 características en su forma de ser, y la primera es que Él es omnipresente. Eso significa que Dios está en todo lugar. En segundo lugar, Dios es omnisciente. Eso significa que Él tiene todo el conocimiento. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Él es el único que conoce nuestros pensamientos y las intenciones más profundas de nuestro corazón. Pero también nuestro Dios es omnipotente. Eso significa que Él tiene todo el poder y Él es el único que nos puede dar victoria en nuestros pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 y versículo 5, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Es un texto conocido por muchos creyentes y dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Digan conmigo: las armas de nuestra milicia no son carnales. Y el apóstol Pablo está diciendo: las armas con las que el cristiano hace guerra espiritual no son carnales. Y escucha esto: las armas, las herramientas con las que tú y yo podemos tener victoria en el mundo de los pensamientos y en el mundo de las ideas no son carnales. Estoy hablando hoy, cuando mencionamos la batalla en la mente, que la Biblia es clara que no es con pastillas, que no es con antidepresivos, que no es con medicamentos que el ser humano puede alcanzar la paz, la estabilidad y la victoria en sus pensamientos, que no es con ideas positivas simplemente, porque dice: las armas con las que hacemos esta guerra espiritual en nuestra mente no son carnales. Léanlo conmigo: sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Y que dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Es interesante que el apóstol Pablo menciona 3 clases de ataques que nosotros experimentamos a nivel de la mente, y es, en primer lugar, las fortalezas, en segundo lugar, los argumentos, y en tercer lugar, la altivez. Digan conmigo: fortalezas, argumentos y altivez. Yo hoy quiero enseñarte lo que significa cada una de ellas. En primer lugar, las fortalezas. Y las fortalezas no son más que prisiones mentales, y las fortalezas son una cautividad a nivel de los pensamientos. En Hechos capítulo 8 están los apóstoles haciendo grandes milagros, y sale por ahí un mago llamado Simón, y él quería comprar con dinero el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo. Pero me parece interesante algo que le dicen los apóstoles en el verso 22 y verso 23. Y le dicen a este hombre llamado Simón: arrepiéntete de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el ¿qué? No les escuché, ¿el qué? Pensamiento de tu corazón. Te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Me parece tan interesante, porque lo que estamos encontrando en la escritura es la condición interna de este hombre, fruto de los pensamientos que él tenía. Por causa de los pensamientos que este hombre tenía, los apóstoles pudieron recibir la revelación que su interior estaba en hiel de amargura y en una prisión de maldad. Y eso es lo que ocasiona las fortalezas a nivel de la mente. Las fortalezas, en otras palabras, son mentiras diabólicas. Y como el diablo no puede saber lo que tú y yo pensamos, lo que él va a hacer es arrojarnos pensamientos, arrojarnos ideas, para que nosotros mordamos el anzuelo y le creamos sus mentiras, y le creamos ese pensamiento y aceptemos esa idea. Y cuando nosotros equivocadamente y por falta de discernimiento aceptamos esa mentira, comenzamos a vivir de una manera que Dios no planeó. En primer lugar, y ojalá lo puedas apuntar, y es que las mentiras del diablo cambian nuestro comportamiento. ¿Sabes algo? Tú no eras una persona depresiva, tú no eras una persona amargada, tú no eras una persona conflictiva, tú no eras una persona así, pero por comprarle los pensamientos y aceptarle las mentiras a Satanás, tu comportamiento cambió. Pero también hay algo más que sucede, y es que esos pensamientos afectan, esas mentiras afectan nuestros sentimientos. Porque esas mentiras nos hacen sentir miserables, nos hacen sentir fracasados, nos hacen sentir sin esperanza. Ese es el propósito de las mentiras del diablo. Confunde nuestras ideas. Estas mentiras nos generan complejos. Ya no vivimos seguros, ya no vivimos confiados, ya no vivimos en fe. Ahora estamos totalmente acomplejados y llegamos a convertirnos en personas que Dios no planeó. ¿Cuándo están tomando la palabra en esta tarde? Por eso escucha esto: la manera en la que tú y yo pensamos determina la forma en la que vemos el mundo, pero también determina la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Porque así como tú piensas, así serás. La manera en la que tú piensas es la manera en la que verás al mundo y que verás a los demás. En Romanos capítulo 1, verso 28 al 31, la escritura enseña sobre hombres, mujeres que no aprobaron tener en cuenta a Dios, tenían una mente reprobada. Y dice que ellos cayeron en injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidades, murmuraciones, detracciones. Aborrecieron a Dios, fueron soberbios, altivos, inventaron males, fueron desobedientes, necios, desleales, no tenían afecto natural, implacables y no tenían misericordia. ¿Cuántos de nosotros, por haberle comprado la mentira a Satanás a nivel de nuestra mente, nos hemos convertido en personas
que Dios no planeó que fuéramos. Pero quiero decirte en esta tarde, tú no eres lo que el diablo dice que tú eres. Tú no eres lo que las circunstancias dicen que tú eres. Tú eres lo que Cristo con su sangre compró en la cruz, un hijo y una hija de Dios, bendecido para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Literalmente lo que él está diciendo es: el prisionero va a cambiar. Ahora tú no serás prisionero de tus pensamientos. Ahora tus pensamientos serán prisioneros de Cristo. No serás más dominado y gobernado por las falsas ideas que el diablo ha querido sembrar en tu mente. Ahora Cristo será el Señor sobre tus pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice: lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y destruye con las armas espirituales toda fortaleza en el nombre de Jesús. Ahora, lo segundo que menciona el apóstol Pablo son los argumentos. Digan conmigo: argumentos. ¿Y sabes qué son los argumentos? Es un conocimiento que aparenta ser cierto, pero no lo es. Y el apóstol Pablo advirtió a su discípulo Timoteo sobre esto y le dijo: guarda lo que se te ha encomendado y evita. Digan conmigo: evita. Dilo más fuerte: evita las profanas pláticas sobre cosas vanas. Evita las conversaciones infructuosas. Evita las conversaciones necias. Evita las conversaciones tontas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Qué es lo que está hablando el apóstol Pablo en primera de Timoteo 6:20 al 21? Y si podemos ir poniendo los textos. Él no se está yendo encima de la comunidad científica, pero la traducción original dice: evita el conocimiento que ostenta ser verdad, pero va en contra del conocimiento de Cristo. ¿Sabes algo? Hay ideas que suenan bien, pero no son más que un engaño de Satanás. La infidelidad suena bien, la falta de perdón suena bien, el orgullo suena bien, la altivez suena bien, pero no es más que una mentira de Satanás para destruir tu vida. Y sabes algo, en el huerto del Edén sucedió algo tremendo a nivel de los pensamientos, porque cuando la serpiente llega con Eva, la serpiente no llega con el fruto, la serpiente llega con una idea. Lo voy a repetir: la serpiente no llega con el fruto, la serpiente llega ¿con qué? Con una idea. Y la idea era esta: con que Dios ha dicho que no comas de ese fruto, con que Dios te ha dicho que no hagas esto, con que Dios te ha dado esa instrucción, con que Dios te ha dado ese mandamiento. Y literalmente él comenzó a trabajar en la mente de Eva para venderle sus mentiras, para poner en tela de juicio lo que Dios ya había dicho. Y ese fue el inicio de la decadencia de aquel primer matrimonio. Por eso el proverbista dijo: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Y sabes algo, hay veces que venimos a la iglesia o que abrimos nuestra Biblia, leemos la palabra de Dios, pero creemos que nuestra opinión es más importante. Pero escucha esto: cuando Dios habla, Dios no da su opinión. Cuando Dios habla, Dios revela su verdad. Cuando abrimos la Biblia no nos sugiere. Cuando abrimos la Biblia nos ordena. Y por eso el apóstol Pablo, que había estudiado letras, que había sido formado a los pies de uno de los más grandes maestros de su época, llamado Gamaliel, escribió lo siguiente. Leo Filipenses 3:8 al 9 en la TLA, traducción al lenguaje actual. Y él dijo: todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay, digan conmigo, no hay. Dile al que está a tu lado: no hay mejor conocimiento.
Si el apóstol Pablo, un intelectual de su época, dijo: todo lo que yo sabía lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo, porque no hay en este mundo, no hay en esta tierra mejor conocimiento. Y sabes algo, cuando se le quieren levantar argumentos en nuestra mente, hay un propósito detrás de los argumentos, y el propósito está descrito aquí en Timoteo 6, 20, 21. Lo leíamos hace un momento. El propósito detrás de los argumentos en la mente es desviarnos de la fe. Sabes, cuando estudié filosofía en la universidad durante 2 años y medio, me tocó estudiar desde los filósofos clásicos, Aristóteles, Sócrates, Platón, hasta los más modernos. Uno de ellos, hijo de un pastor, filósofo alemán, Friedrich Nietzsche. Me tocó estudiar un libro que él hizo que se llama Dios está muerto, Dios ha muerto. Otro que se llamaba La Gaia Ciencia. Yo recuerdo que a medida que hacía esas lecturas, literalmente argumentos satánicos se me levantaban en la mente. Y entraba en debates con mi madre. Le decía: pero es que mira, en la universidad el profesor dijo esto, y en tal libro dice esto, y en tal otro libro dice aquello, y fulano filósofo dijo esto. Y cuando los argumentos me querían desviar de la fe, ir a la Biblia era el punto de referencia que me volvía a ubicar en el centro del propósito de la perfecta voluntad de Dios. El que esté extraviado, vaya a la Biblia, que Dios le volverá a mostrar el camino. ¿Cuántos dicen amén? Si lo crees, dale un aplauso a Jesús. Por eso la Biblia no es un librillo religioso más, es la ruta de navegación hacia una vida de éxito y de bendición. Pero en tercer lugar, el apóstol Pablo no solo menciona fortalezas y argumentos, sino menciona también la altivez. Digan conmigo: altivez. Y estos son pensamientos que afectan la manera en que vemos a Dios, en que nos vemos a nosotros mismos y en la manera en la que nos relacionamos con los demás. Sabes, una persona cuando llega a este punto, porque es tremendo el proceso de degeneración del diablo a nivel de la mente para matar la fe. Primero instala una fortaleza, después levanta un argumento y termina con la altivez. Y en el Salmo 14, verso 1, dice que el necio dice en su corazón que no hay Dios. En la traducción al lenguaje actual, con palabras más sencillas, dice así: los necios piensan que Dios no existe porque son gente corrompida. Y cuando una persona ha estado bajo tanto ataque y le ha comprado tantas mentiras a Satanás, llega al punto donde aún niega la existencia de Dios, se aparta de él. Ya no hablemos que esté en la iglesia en pecado y con lucha. No, es una persona que literalmente ha llegado a tal degeneración espiritual que se atreve a afirmar que el Dios que creó el cielo y la tierra no es real. Hay una altivez en su corazón, hay una altivez en su actitud, pero también en la manera en la que él es. Pero la Biblia nos da un consejo en Romanos 12:3. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice que nadie tenga de sí más alto concepto del que debe tener, pero que piense de sí mismo con moderación. La Reina Valera dice con cordura, que esté en la línea de la cordura. Pero por causa de la altivez el hombre se llena de soberbia, de orgullo, y se desvía de la fe y se aleja de Dios. Pero peor aún, se enalbola o se levanta como juez y empieza a decretar juicios sobre los demás. Personas que no son cristianas, personas que no conocen a Dios, y a todo el mundo critican. Pero peor aún, dentro de la iglesia, personas que se sienten tan espirituales como para tener el derecho de juzgar a otros. Mira, ese está endemoniado, mire, ese anda en pecado, mire, ese anda bien mal, mire, ese cuántas luchas trae. No, de seguro trae un chorro de pecado, la raíz de iniquidad ahí está por eso.
Y se sienten tan espirituales que creen que tienen el derecho de juzgar a otros, pero esa no es más que la evidencia. Un espíritu de juicio en nuestras vidas no es más que la evidencia de pensamientos de altivez y de soberbia. Y sabes algo, el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, Dios se encarga de humillarlo para que sea libre a nivel de la mente y tenga una vida que le agrade a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Por eso la escritura es clara, dice: no hagas nada por contienda o por vanagloria, hazlo con humildad y estima a los demás como superiores a ti mismo. Filipenses 2:3. Por eso este es el proceso de generación: fortalezas, argumentos y altivez. Yo no sé en cuál nivel estés tú, pero lo que sí sé es que hoy es un domingo especial donde Dios ha puesto este mensaje directamente y especialmente para ti, porque de esta reunión tú saldrás con la mente de Cristo, una mente bendecida y una mente libre por el poder de Dios. Amén. Contestemos pues la pregunta: ¿cómo gano la batalla en mi mente? Quiero ser muy sincero con ustedes y quiero que ustedes sean muy sinceros conmigo. ¿Cuántos en verdad, de alguna u otra forma, con alguna u otra cosa, han tenido una lucha a nivel de los pensamientos? Levanten la mano. ¿Sabes? Y es que hoy es impresionante porque en la gran mayoría de consejerías y de personas que nosotros atendemos, muchos están luchando con depresión, con ansiedad, con temores, y todo es una opresión a nivel de la mente. Por eso el Señor puso tan fuertemente este tema en mi corazón. Y Él me hablaba y me decía: Iván, lo primero para ganar la batalla en la mente es: déjame sanar tu pasado. Dile al que está a tu lado: deja que Dios sane tu pasado. Dile al que está al otro lado: deja que Dios sane tu pasado. Escúchame bien, por favor. Los temores, traumas y heridas del pasado son el material perfecto de Satanás para atormentar tu mente. Lo voy a repetir una vez más. Los temores, traumas y heridas del pasado son el material perfecto de Satanás para atormentar tu mente. En el libro de Job, en el capítulo 3, el verso 25, la NBI dice: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Y sabes algo, muchas personas viven angustiadas, ansiosas y deprimidas por simplemente pensar que la desgracia, el dolor y la aflicción que sufrieron en el pasado se pueda repetir en su futuro. Pero escucha esto, y es tremendo. Job literalmente, por el temor, se enfocó en las probabilidades de desgracia. Porque eso es lo que hace el temor. El temor enfoca nuestra mente, enfoca nuestros ojos y sincroniza nuestro corazón a las probabilidades del infierno. El temor sincroniza nuestro corazón y nuestra mente a las probabilidades de desgracia. Pero ese no es el plan de Dios para nuestras vidas. El temor es un imán de la desgracia. El temor nos mantiene angustiados con un sinfín de pensamientos. El temor estimula nuestras inseguridades y hace que afloren nuestros complejos. Pero cuando Dios pone su bendita mano sobre nuestra mente, seremos libres del temor y la cobardía, porque Él nos promete que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio para gobernar sobre nuestros pensamientos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Dice: poder, amor y dominio propio. Poder para someter y llevar cautivo todo pensamiento. Amor para descansar en la hermosa paternidad de Dios. Y dominio propio, no demonio propio, dominio propio, para no dejarnos gobernar por pensamientos equivocados. Así que si algo le vas a temer, que sea el Señor, porque el temor a Dios es la garantía de una vida, para una vida exitosa. El temor a Dios es la garantía para una vida segura en Él.
Pero te doy un consejo muy práctico. Una vez que Dios sane tu pasado, una vez que Dios sane tus traumas y sane tus heridas, deja de pensar en el pasado y comienza a pensar en el futuro. Dile al que tienes a un lado: deja de pensar en el pasado y comienza a pensar en el futuro. Como que a algunos les gusta mucho recapitular, como que a algunos les encanta repetir un mismo caso desde diferentes perspectivas. No le pongas coma a lo que Dios ya le puso, un punto final. No recapitules una historia de la que el mismo Señor ya no se acuerda. Por eso el apóstol Pablo dijo: una cosa hago. Y esta frase introductoria, lo que él va a escribir a continuación, literalmente está hablando: yo me disciplino, yo me obligo a mí mismo, yo me enfoco en esto. El apóstol Pablo decía: mi disciplina es esta, uno de mis hábitos es estos: olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Pero algunos podrán decir: pero ¿cómo lo voy a olvidar? Fue una situación tan difícil, fue una situación terrible, traumática. No puedo olvidar los colores, los aromas de ese momento. No puedo olvidar el sentimiento, el temor, la ansiedad. Pero ¿sabes algo? En el original, en el griego, este texto, la palabra no es olvidar. En el español así es como lo tradujeron. Pero en el original, en el griego, lo que está escrito es: o ignoro intencionalmente. Digan conmigo: ignoro intencionalmente. Dile al que está a tu lado: ignora intencionalmente. Ahí cambian las diferencias, dirían por ahí, ¿verdad? Porque es inevitable que el diablo quiera venir a que recapitulemos nuestro pasado. Es inevitable que el diablo quiera venir a recordarnos los temores, los fracasos y los dolores del ayer. Pero es ahí donde nosotros disciplinamos nuestra mente y le decimos: Satanás, yo ignoro intencionalmente estos pensamientos acerca de mi pasado que Cristo ya perdonó, al que Cristo ya le puso punto final, y yo me enfoco en el futuro glorioso que Dios tiene para mí. Hay cosas poderosas que el Señor ha preparado para mi vida. Hay cosas poderosas que Él ha preparado. Así que intencionalmente me determino a ignorar, me determino a disciplinar mi mente para cuando quiera ir y dar pasos atrás hacia historias tristes, hacia momentos de dolor, poner mis ojos en el Cristo que ha preparado un futuro maravilloso para mí. Así que dile al que está al lado: disciplina tu mente, disciplina tu mente. Cuando pongas la cabeza sobre la almohada antes de dormir, va a venir el diablo a susurrarte: ¿te acuerdas de aquel pecado que cometiste? ¿Te acuerdas de aquella persona que te traicionó? ¿Te acuerdas de aquel momento en el que fuiste abusado? Y ahí él va a querer estimular nuestra mente. Pero le vas a decir: Satanás, cállate, que mañana madrugo y mayor es Cristo que esté en mí que el que esté en el mundo. Y la palabra de Dios dice: dile al justo que le irá bien. Yo vivo en paz y vivo confiado, lo mejor está por venir. ¿Cuántos dicen amén? Si lo crees, dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Deje que Dios sane su pasado. Pero en segundo lugar, conecta tu imaginación al mundo de la fe. Conecta tu imaginación al mundo de la fe. En Proverbios 23, verso 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hemos dicho que somos lo que pensamos, pero en otras palabras, somos aquello que imaginamos. Dile al que está a tu lado: tú eres lo que imaginas. Todo lo que imaginas, eso eres. Hoy miramos el mundo y todo el arte, la arquitectura, la poesía, las campañas sociales más increíbles, las cosas más hermosas han surgido de la imaginación del hombre.
Porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, pero también la escritura dice que el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Por eso también al mirar este mundo, todas las guerras, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, los peores crímenes, los asesinatos seriales han surgido también de la imaginación del hombre. Porque del corazón, dice la Biblia, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todo lo que hoy vemos se concibió primero en la imaginación. Por eso cuando nosotros conectamos nuestra imaginación al temor y no hemos permitido que Dios sane nuestro pasado, literalmente el diablo toma nuestra imaginación para que seamos los autores de nuestra propia desgracia. Pero cuando nosotros conectamos nuestra imaginación al poder tan increíble que tiene la fe, es ahí donde veremos milagros que jamás antes habíamos visto. Por eso yo hoy te doy un consejo de parte de Dios: no le entregues tu imaginación a Satanás. Dile al que está al lado: no le entregues tu imaginación a Satanás. Dile al que está al otro lado: no le entregues tu imaginación a Satanás. ¿Cuántas mujeres el diablo no las atormenta? El esposo se quedó horas extras en el trabajo, se le acabó la pila, no le contesta los mensajes del WhatsApp y dice: este desgraciado de seguro anda con otra, se quedó con la secretaria, está haciendo esto, está haciendo el otro, se fue a tomar con los amigos. Y ahí el pobre hombre matándose horas extras para darle un poquito más de chivo. No llegan los hijos a la casa y la mamá: no, de seguro me lo secuestraron, se accidentó, le pasó algo, esto y el otro. Y el pobre muchacho anda ahí, anda bien, simplemente se retrasó. El hombre lo mandan llamar a la oficina al jefe y empieza a imaginar: ahí viene el recorte, me van a despedir, sí, de seguro, yo soy el que sigue. Y el diablo nos comienza a atormentar. Y es como cuando tú te imaginas un chilito con limón y la boca te saliva. Pero el diablo no quiere que la boca te salive, el diablo quiere que el corazón se te atormente, imaginando puras desgracias, imaginando enfermedad, imaginando muerte, imaginando lo peor. Pero cuando tú conectas tu imaginación a Dios, cuando tú conectas tu imaginación al mundo de la fe y te mandan llamar a la oficina de tu jefe, tú vas imaginando que te van a aumentar el salario y que vas a ir a un mejor puesto. Cuando algo está pasando, tú comienzas a imaginar que Dios está preparando un poderoso milagro para tu vida. Por eso yo te pregunto: ¿qué es lo que estás imaginando? Hoy todo lo que nosotros vemos en este lugar es fruto de la imaginación conectada al mundo de la fe. Por eso en Efesios 6:16 dice: sobre todo toma el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Cuando un pensamiento negativo venga y toca las puertas de tu mente, saca el escudo de la fe y reemplaza esa idea negativa imaginando el futuro glorioso que Dios manifestará en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Dios? Que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. ¿Sabes algo? Yo estoy imaginando que esta iglesia en este año va a ir a un próximo nivel, que vamos a ganar multitudes para Jesús, que este lugar se va a convertir en el centro cristiano de reunión más importante de la comarca lagunera. Yo veo esta iglesia, veo los hombres, veo las mujeres y veo los jóvenes, y puedo imaginar gente bendecida, gente próspera, gente sana, gente libre, los futuros empresarios, los futuros políticos, gente de Dios bendita por Él. Yo puedo imaginar eso por ti. ¿Tú lo puedes creer hoy conmigo? Tú hoy puedes creer lo que yo creo. Por eso esos pensamientos negativos, apágalos con pensamientos de fe. Y quiero invitar al equipo de alabanza, porque lo tercero para ganar la batalla en la mente es esto: camina en la verdad de Dios y no en la opinión del mundo. Dile al que está al otro lado: camina en la verdad de Dios y no en la opinión del mundo. ¿Sabes algo? El contexto cultural, socioeconómico, familiar, histórico en el que crecimos
ha moldeado nuestra mentalidad. Pero también las opiniones de personas a las que amamos, estimamos y admiramos afectan nuestras vidas de una manera tremenda. Sin embargo, algo debemos saber, y es que las opiniones son subjetivas, son variantes. Las opiniones cambian con el tiempo, pero la verdad de Dios, digan conmigo, la verdad de Dios, la verdad de Dios es para siempre, es de generación en generación. Por eso la escritura dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios es para siempre. Y hoy te digo algo de parte de Dios: no le pidas opiniones a la gente para que te confirmen lo que Dios ya te habló. No le pidas opiniones a la gente para confirmar lo que Dios ya te habló. Dios te dijo: mujer, tu matrimonio se restaurará, tus hijos me servirán, serán enseñados por mí. Sales del devocional, te sientes Débora, te sientes Sara, te sientes María, y luego vas con la comadre: oiga, comadre, ¿cómo ve? Pues ahí leí en mi Biblia que mi familia, que mi matrimonio. Ay, no, ¿cómo cree? No sea fanática. No, yo opino que no debería ilusionarse tanto. Yo opino que no debería ser tan fanática. Yo opino que debería llevársela más tranquilo. No le pidas opiniones a la gente para confirmar lo que Dios ya te habló. Si Él te lo prometió, es sí y es amén. Es sí y es amén. Yo no le anduve pidiendo opiniones a nadie, y no por altivez o soberbia, porque había una palabra clara de Dios. No anduve haciendo una encuesta pidiendo opiniones. Como ven, tomaremos este lugar para hacer ahora la iglesia una sola y gran iglesia. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? No, no, no. La vida cristiana no es una democracia que se construye con la opinión pública. La vida cristiana se trata del reino de Dios, de las promesas de Dios, de la verdad de Dios para nuestras vidas. Dale gloria a Dios con un aplauso por eso. Porque Él lo dijo, Él lo prometió y Él te lo cumplirá. Él lo dijo y Él lo ejecutará. Él cumplirá lo que te ha prometido. Y esa es la verdad que debes abrazar en tu mente. Por eso el salmista decía: tu gran amor lo tengo presente, y en tu palabra ando, y siempre ando en tu palabra. El salmista decía: yo no ando caminando sobre lo que la gente dice. Yo no ando caminando sobre opiniones. Yo no ando caminando sobre estadísticas. Yo no ando caminando sobre circunstancias. Yo camino sobre la verdad de Dios. Ese es mi camino y esa es mi ruta. Y esa es la verdad en mi mente, en mi corazón, y que se manifiesta en mi vida. Por eso Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Literalmente es: apártalos, guárdalos, protégelos en tu verdad. Y Él dijo: tu palabra. Levanta tu mano derecha y di conmigo: tu palabra. Dilo fuerte: tu palabra. Dilo más alto: tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. No dijo: los noticieros son verdad. No dijo: el periódico es verdad. No dijo: la opinión de la comadre es verdad. No dijo: las circunstancias son la verdad. Dijo: tu palabra es verdad. Y sabes algo, como hoy lo decía mi mamá, aunque tú no lo puedas ver, la verdad de Dios ya está haciendo camino donde no lo hay. La verdad de Dios ya está hablando a tu corazón, diciéndote: hijo, cuando yo hablo hay solo dos cosas que tú tienes que hacer. Cuando Dios suelta una palabra, solo hay dos cosas que tenemos que hacer. La primera, creer, y la segunda, obedecer. Digan conmigo: creer y obedecer. Cuando Dios habla, solo tienes que creer y tienes que obedecer. Y tú no te imaginas, pero en verdad te lo digo, escúchame bien, no te imaginas los milagros tan sorprendentes que hay detrás de creerle a Dios y de obedecerle a Él. Y verás cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, porque Dios las ha preparado para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, en este mismo año. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por eso? Esa es la verdad que rige esta iglesia.
una verdad por encima de la crisis, una verdad por encima de la pandemia, una verdad por encima de las circunstancias. Por eso el salmista decía en el capítulo 119, verso 97: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y te puedo dar un consejo muy práctico: a cada situación de tu vida ponle un versículo bíblico. A cada situación de tu vida ponle un versículo bíblico. De esto que estoy viviendo, no qué opina la gente, de esto que estoy viviendo, ¿qué dice Dios en su palabra? De esta lucha que estoy teniendo, de eso que estamos pasando en el país, no qué dicen los medios, qué dice Dios en su palabra. Porque las opiniones cambian, pero la verdad de nuestro Dios es para siempre. Y levanta tus manos, porque así te dice el Señor. Hebreos 10:16. Levanta tus manos en alto, porque el Señor dice: para tierra nueva, y después de aquellos días pondré mis leyes sobre su corazón y las escribiré en su mente. Yo conquisto, dice el Señor Jesucristo, tu mente, y escribo en ella mis mandamientos. Hoy el Señor dice: toda tiniebla, toda oscuridad de pensamientos confusos, de depresión, de ansiedad, de mentira que había echado raíz, es quitada por la poderosa mano de Dios. Y toda fortaleza, todo argumento y toda altivez es llevada cautivo a la obediencia de Cristo. Y hoy tu mente es libre por la sangre poderosa de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si lo recibes, dale gloria al Señor en esta tarde. Quiero que te pongas de pie. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sabes algo? Me impacta ver el Calvario de Jesús, porque cuando Jesús inició su Calvario, su camino a la cruz, lo primero que él experimentó fue el tormento de la mente. Fue lo primero que él experimentó. Mientras él estaba en el huerto de Getsemaní, el Salmo 22 dice que él literalmente sentía ataques como de toros, de leones y de perros. En ese momento nadie lo estaba golpeando. En ese momento no estaba el flagelo romano. En ese momento aún no lo habían encadenado y aprisionado a nivel del cuerpo. Pero en ese preciso momento, de rodillas en el huerto del Getsemaní, él estaba sufriendo el tormento mental más tremendo, la opresión a nivel de la mente. Pensamientos como toros, pensamientos como leones, pensamientos como perros. Era tanta su agonía que dice la Biblia que empezó a sudar, como algunos que todavía no descubren dónde sentarse, están sudando así. Y él estaba sudando sangre, sudando sangre. Y sabes algo, el Señor me decía, a través de la sangre que Jesús derramó, de su sudor en el Getsemaní, al aplicar esa sangre, tú tendrás libertad de toda opresión satánica en tu mente, y en cambio recibirás la mente de Cristo. Volverás a dormir, volverás a ser feliz, ignorarás intencionalmente el pasado y levantarás tus brazos a la vida que Dios preparó para ti. ¿Cuántos dicen amén?